Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, mis amigos? Muy bienvenidos a un nuevo espacio de Conversando en Positivo. En esta tarde maravillosa me acompaña la maravillosa Cintia Ordóñez. ¿Cómo estás, Gracias. Cintia? Bien contenta por la invitada que tenemos hoy día. Sí, tenemos una tremenda invitada. Y bueno, un saludo afectuoso a todos los auditores que nos están escuchando hoy día. Tenemos un tremendo tema para conversar, puesto que tenemos, como decías tú, Cintia, una también tremenda invitada. No sé si nuestros auditores han escuchado alguna vez hablar de la biodanza. Yo lo que sé, por lo que hago en mis talleres y en mi actividad en general, es que yo siento que esta actividad, esta disciplina ha venido como a invadir los espacios de los talleres, de los coachings, los espacios a complementar un poco los procesos de transformación que nosotros estamos acostumbrados a observar desde lo mental y lo emocional. Así es. Porque esto tiene que ver con el cuerpo. Esto tiene que ver con el cuerpo. Y para eso estamos hoy día con la doctora Cecilia Toro Acuña. Y cuando digo doctora es porque es doctorado, no es porque es médico. La doctora Cecilia Toro Acuña, que es profesora científico-pedagoga de biodanza y doctorado en ciencias. Estudió ella en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y ha editado una serie de libros entre los que podemos destacar El Principio Biocéntrico y los libros de su padre, quien es una figura sin duda importantísima en su vida, Rolando Toro Araneda, La inteligencia efectiva y los 4 elementos. La figura de Rolando Toro sin duda es importantísima también en el origen de la biodanza. Ya vamos a conversar de eso. Cecilia fue becada por la OMS para la investigación en enfermedades de Chagas. Se desempeñó también como profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile hasta el año 2011. Y entre sus publicaciones no científicas están Prenant, la matriz de la vida, Ciencia, Alquimia y Pasión, por una conciencia sobre la paz, en fin, muchos otros. Actualmente, su pasión es la biodanza. Es profesora invitada a dictar módulos de formación y talleres en todo el mundo. Además, es directora de la Escuela de Biodanza Cordillera de los Andes en el Cajón del Maipo, en Santiago, donde realiza la formación de facilitadores en biodanza y formación en diferentes extensiones de la biodanza. Una disciplina elaborada en profundidad, como decía por su padre, Rolando Toro Araneda. Bienvenida, Cecilia, a este espacio. Muchas gracias por la invitación, estoy encantada. Qué bueno tenerte acá, qué bueno tener la oportunidad de conversar sobre esta disciplina, no sé si naciente o no, pero que tanta influencia está teniendo en los procesos de transformación de los seres humanos. Ya no solamente, como decías, lo mental ni lo emocional, sino que también es lo corporal, pero desde una disciplina que tiene sus bases rigurosas. Yo estuve informándome y la verdad es que yo pensé que no era tan rigurosa la cosa, pero bueno, para eso te hemos invitado, Cecilia, para conversar del tema. Muy bien. Sí, así que tú nos contarás un poco más en profundidad sobre este sistema. Y yo quiero partir con una pregunta, ¿no? Porque, a ver, algunas personas pueden conocer biodanza, algunas no. ¿Cómo podríamos definir de una forma muy simple para nuestros auditores qué es la biodanza? Ya. Mira, de una manera simple, uno diría que es un sistema que usa música, movimiento y vivencia para desarrollar los potenciales genéticos de las personas. Todo esto, digamos, parte con la visión de mi padre, que estudiaba el alma de las personas y la música que adoraba. Entonces él no la inventó. Él dice, yo la vi en las personas. Entonces, esta definición realmente es como la segunda definición. Parte con una definición que decía la poética del encuentro humano. Bien. ¿Qué sucede ahí?
la gente lo ve como algo que no se sustenta científicamente, poética del encuentro humano, y resulta que las definiciones se van poniendo cada vez más complejas. Las últimas definiciones que él hizo fue de reeducación afectiva, fue de influencia del proceso epigenético en la expresión genética de las personas, en la genómica psicosocial, de cómo el estilo de vida influye en las personas. Pero en este caso es bailando. No va dirigido a la mente, no va dirigido al pensamiento. Ahí yo jamás le voy a decir a una persona, yo creo que a ti te hace falta esto, yo creo esto otro. No, yo le voy a enseñar a bailar con música especial, con ejercicios especiales, digamos, para que desarrolle su potencial de afectividad, de creatividad, de sexualidad, de trascendencia, de vitalidad. Cada uno de esos potenciales definido de una determinada manera. ¿Cómo podríamos, decirle a nuestros auditores cuál es la diferencia entre un baile, un baile que de repente nosotros lo podemos ver, y la biodanza, ¿no? Porque a lo mejor se entiende que es simplemente danzar o bailar por bailar, pero esto tiene que ver con un sentido mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo, porque resulta que esto no es una fiesta. Alguna gente cree que es una fiesta y que incluso que éramos hippies bailando. Eso nunca fue así, aunque hay algo de eso también. Siempre va a haber algo de eso cuando uno está feliz con una música. Pero esto es un movimiento integrado, pleno de sentido. Entonces, que así está definido por Gaudí lo que es la danza. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, va a algo organizado. Tú no te puedes disociar danzando. Son movimientos que van hacia la integración física. No estoy hablando de algo filosófico, no. Entonces, por ejemplo, hay muchos ejercicios en que tú tratas de integrar la cabeza al resto del cuerpo, con una música específica, con una dirección. No lo tienes que hacer igual, pero tienen un norte. Entonces tú estás tratando de integrar lo que es tu pensamiento con todo el resto de tu cuerpo, que es tu hacer, tu sentir, etcétera. ¿Te fijas? Hay movimientos que abren el corazón, que son justamente segmentarios, en que tú haces segmentario de pecho y de hombro. ¿Para qué? No es para hacer esto solamente de abrir el pecho, es para que integres tu quehacer desde tu sentir. Entonces, todos los ejercicios están pensados para una integración, primero motora, después afectivo-motora, después sensitivo-motora. ¿Te fijas? Entonces, así están los ejercicios y no es una fiesta. Están todos con una dirección y para desarrollar determinados potenciales. Claro, Vitalidad, por ejemplo. Entonces, tiene un propósito. Un propósito, ímpetu vital, alegría, etcétera. ¿Te fijas? Afectividad, fundamental. ¿Por qué? Porque eso te une a todo lo que es empatía, a todo lo que es amor, en todas sus formas. Claro, un estar con el otro. Un estar con el otro, a calificar al otro. En biodanza no existe la crítica constructiva, lo que es muy difícil de entender a las personas, les es difícil entender eso al comienzo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer la crítica constructiva. Mira, lo hiciste bien, pero ese pero no existe en biodanza, porque cada persona va orgánicamente viendo su propio desarrollo, sus propios potenciales, no tienen que ir todos igual. ¿Te fijas? Entonces, se les califica. Nunca puedes descalificar a un alumno en biodanza, porque es cortarle las alas. ¿Te fijas? No, tú estás para desarrollar, tú estás para que la persona saque lo mejor de sí y para que deflagre todo un sistema fisiológico de hormonas, de neurotransmisores, de todo lo que tu cuerpo puede deflagrar así en un momento dado, positivamente, no negativamente. Si tú estás diciendo, eso lo hiciste pésimo, te vas a acordar del colegio. ¿Te fijas? En cuando de repente te decían, qué dibujo más horrible, un 4.
para nunca ese niño iba a ser pintor. ¿Te fijas? Claro. Para nunca iba a ser pintor. Entonces no, uno le dice, es lindo, ¿te fijas? Porque es la manifestación De la identidad de esa persona. Tú trabajas con la identidad de las personas, con lo positivo de las personas. Bien. Ahora, Cecilia, yo he visto en algunas sesiones de biodanza explosiones de llanto de repente de la gente. Sí. Están bailando y de pronto se ponen a llorar, se abrazan. ¿Qué pasa ahí? Súper buena pregunta. Fíjate que la gente se asusta cuando alguien se pone a llorar. Sí. Sí. Y resulta que eso puede ser muy bueno. Pero ahí podemos haber tenido dos vertientes para ese llanto. Uno que es el que generalmente se produce por la emoción. Porque tienen una emoción profunda, cosas que ya creían que no iban a sentir, asociaciones, etcétera, bellas. Pero puede ser también que algún facilitador quiera hacer una clase extraordinaria, sobre todo los que salen recién. Entonces, hagan un ejercicio muy fuerte. Esto es muy buena tu pregunta porque la biodanza tiene que ser progresiva y tú tienes que sentir a cada persona. Para eso tú lo tienes que haber vivido y haber hecho mucha biodanza. Entonces tú sentir que a una persona, por ejemplo, no le vas a insistir con ese ejercicio. ¿Te fijas? O si está triste. Ahora si está llorando y tú ves que es de alegría, alguien va, lo abraza, claro, y punto. Si está triste, hay algo que estás haciendo mal. Hay algo que estás haciendo mal. Salvo en Proyecto Minotauro, en que un tipo de proyecto, que se hace un tipo de ejercicio, en que tú te enfrentas a tu miedo, pero sales victorioso y contenido. Ahí, si llora, está bien. El Proyecto Minotauro, perdón, es como un trabajo específico. Específico. Ya. Te fijas en que tú te enfrentas a los miedos. Pero eso es cuando la gente ha hecho biodanza mucho tiempo. Entonces, mi padre se reía mucho de eso. Me decía, de repente me dicen, mira, todos lloraron, hice una clase excelente. Y él se agarraba la cabeza. Porque no ese es el propósito. No ese es el propósito. No es deflagrar una emoción porque sí. Pero hay un paradigma de que cuando la gente llora en un taller, es como que es bueno el taller, ¿eh? Eso, por eso decía, mira, hice una clase excelente, lloraron todos, qué sé yo. Entonces él decía, se agarraba la cabeza y decía, pero si no es eso. Bueno, al menos el propósito de la biodanza no es ese, ¿no? Porque no trabaja con los miedos, con los temores, o sino que trabaja desarrollando lo mejor de ti. Okay. La parte luminosa tuya. ¿Por qué? Porque llevas asociado una fisiología completa para esa parte. Entonces, por ejemplo, Kandel, que es Premio Nobel de Medicina del año 2006, creo que, Rossi, el de la genómica psicosocial, qué sé yo, todos los tipos que estudian la memoria. Entonces, han comprobado fisiológicamente que se deflagra una cascada emocional igual al recuerdo. Si es triste, estás tú reeditando esa tristeza, dándosela de nuevo a tu cuerpo profundamente. Si es luminosa, vas a hacer algo maravilloso, ¿te fijas? Y por eso acá muchas veces se trabaja un poco en regresión, llevando a la gente a regresión. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes como reprogramar un poco todas esas historias, conectándolo con sus potenciales iniciales, de cuando eran bebés, de cuando era un espacio pleno, de exacto, totalidad. Okay. ¿Te fijas? Para que cualquier cosa que se fue por otro camino, ahora se enfoque en una parte maravillosa, donde hay calificación y un grupo que te acoge, un grupo calificador. La palabra calificación para nosotros es fundamental. No creemos en que la gente va a crecer si le estamos diciendo puras atrocidades. Y mejor todavía, va dirigido mucho a algo inconsciente, en que tú te sientes feliz y punto. ¿Te fijas? No se analiza. Tú no puedes analizar tu vivencia antes de una semana. ¿Por qué? Si tú la analizas al tiro, entran tus prejuicios. Inmediatamente. Volviste a tu estado normal, inmediatamente. Mira, me pasó esto, otro. No. Yo siempre les digo, denle una oportunidad al destino. No manejen tanto. Si no, van a salir igual que como entraron. Entonces, ¿para qué vienen? ¿Te fijas? Entonces,
había por ahí una frase, creo que de Shakespeare, por ahí, que a mí me encantaba y que decía que le den oportunidad al destino. Soy juguete del destino, decía. Soy juguete del destino. Y yo siempre le decía, sean un poco juguetes del destino. Si quieren cambiar, tienen que ser juguetes del destino. ¿Sí, con tal? Es como dejarse llevar, ¿no? Sí, y sobre todo no aplicar los prejuicios inmediatamente. Estamos conversando con Cecilia Toro respecto de esta disciplina maravillosa que es la biodanza. Ahora, conversamos fuera de micrófono, Cecilia, que hay empresas que están haciendo esto. En tu experiencia, ¿cuál es la reacción de las personas cuando se ven enfrentados a algo tan extraño probablemente para ellos, como es un facilitador de danza? No se les explica mayormente cuáles son las bases de la biodanza, sino que se les invita sencillamente a... ¿Cómo reacciona la gente? Es muy divertido, porque los empresarios, quiera que no, quieren números. A ellos les interesan los números. Claro. Entonces resulta que si en una empresa, por ejemplo una constructora en que se está haciendo biodanza en Suxa, resulta que tienen un número que dice hay tantos accidentes del trabajo, qué sé yo, 1,7 o qué sé yo, que hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Accidentes del trabajo. Entonces, y los accidentes de la construcción son fatales. Son fatales y son malos. Entonces, ¿qué sucede? Llega una persona como uno de mis alumnos que llegó, qué sé yo, y dijo que era de seguridad del trabajo, pero que era mi alumno y que es un colega actualmente. Entonces, llega y les dice, mira, yo propongo esto, porque el cuidado de la vida, la biodanza, uno de sus paradigmas, el principio biocéntrico, que es el cuidado de la vida. Pero no es que tú cuides tu vida nomás, cuidas la del otro, también. Entonces, ¿qué dice el gerente? Está grabado por ahí, incluso está en Google, está por ahí, hablando divertidísimo, él, para nosotros divertidísimo, obviamente claro. Para ellos no. Dice, bueno, si a mí me dicen que van a bajar los accidentes del trabajo y no logramos bajarlos de otra manera, digo, bueno, hagamos esta cuestión. Lo único que me interesa es que bajen los accidentes del trabajo. Y se encuentran, de pronto, con que han bajado mucho. Entonces empiezan en otra obra a poner la biodanza y en otra obra a poner la biodanza. Y ahí está también un amigo, como decían eso, pero también una gran amiga mía, que también tiene la biodanza en la cárcel, y que trabaja ahí todos los días en las distintas obras, con los obreros, de 8 a 9. Y empieza esto de que parten con 600 personas, terminan con 3.000, haciendo de 8 a 9 en distintos lugares la biodanza, porque se les enseña a cuidar la vida del otro, a desarrollar sus potenciales. Entonces, a los gerentes les interesan los números, Ahora, además, está neurobiológicamente muy fundamentada la biodanza, con todo lo que es la genómica psicosocial, con todo lo que es la expresión génica diferencial, cómo se ve que en ambientes enriquecidos se generan nuevas neuronas. No es que se dividan las que están, todos sabemos que no se dividen, sino que se generan nuevas neuronas. ¿Y cómo sería un ambiente enriquecido? Un ambiente enriquecido, mira, ha ido también ampliándose su definición. ¿Cómo parte? Parte con experimentos en ratas, en que se ponen en caja poquitas ratas y qué sé yo, poquitas ratas. En otras se ponen poquitas ratas y un par de ruedas. Y en otras se ponen muchas ruedas, túneles y muchas ratas. Entonces se inyecta timidina, etcétera. Se hace un estudio de su cerebro y se ven que en las ratas que tenían muchas otras ratas y mucho túneles, ruedas, mucho movimiento, mucho enriquecimiento de lo que social, perceptivo, ¿te fijas? De las ruedas, de los colores que sea, tienen muchas más neuronas. Esto se definió así, ambiente enriquecido. Un ambiente con movimiento, así se define, primeramente, con muchos trabajos, mucho, con ratas, etcétera, con movimiento y con interacción social. Ninguna de las dos cosas aisladamente producía el efecto que producía ambas cosas, la interacción, ¿te fijas? De los dos factores. Posteriormente hacen experimentos en monos, sucede lo mismo, ¿te fijas? Pero como los gringos son un poco
no voy a decir ningún adjetivo, sí que de repente hacen experimentos con personas que se iban a morir y que autorizan que les estudien el cerebro después de muertos. Entonces, hacen experimentos con personas en ambientes enriquecidos, que además se les ha enriquecido con arte, con cosas que hacer, pero siempre en grupo, solo no da. Muy poca neurogénesis, ¿te fijas? Expresión génica diferencial, qué sé yo. Poca. En cambio, con movimiento, con gimnasia, con danza, con baile. Por eso todo el mundo ahora está bailando, ¿te fijas? Y en grupo. Ahora, la gracia y la diferencia de la biodanza con eso, que no es solo bailar, como tú bien decías, es dirigido a desarrollar potenciales que mi padre definió. ¿Te fijas? Ahora, por lo tanto, entendemos que la biodanza siempre es con un otro, nunca es solo. Siempre. ¿No? Siempre. Por eso siempre se trabaja en equipo, en grupo. En grupo. ¿Te fijas? También está en la cárcel, como te decía, está en las universidades, está en los colegios en Chile. Eso es un tremendo logro. Por supuesto, y fantástico, porque si se está viendo un resultado... Exactamente. Pues, y a través de esta disciplina se están cuidando las personas y hay más vida y hay gente más feliz, maravilloso. Ahora hay otro punto súper importante, que son el sistema nervioso espejo. Se ha visto que... Perdón, Cecilia, para que nuestros auditores a lo mejor se están preguntando, ¿qué es esto del sistema nervioso espejo? Ya. ¿Podrías contarnos brevemente? Sí. Se vio en Italia, en un momento dado, en un laboratorio en que estaban estudiando la zona premotora de los monos, salieron a almorzar y tenían el mono, por supuesto, lo tenían a un mono inmovilizado total, y los electrodos en la zona premotora, que es la zona premotora, la zona del cerebro que organiza el movimiento. Entra alguien comiendo un helado, qué sé yo, y el mono, o sea, las neuronas del mono empiezan a desarrollar pic de acción. ¿Te fijas? Empieza a saltar la aguja. Entonces, dicen, no puede ser porque el mono no está comiendo helado, está solo mirando. Entonces lo repiten, después escanean, usan otras técnicas. Los italianos vienen de Estados Unidos a decir esto no puede ser, bla, bla. Definición, sistema nervioso espejo, que es un sistema nervioso, digamos, que corresponde a la zona premotora, que organiza el movimiento y que con solo mirar a otro, digamos, reacciona. Entonces, ¿qué significa? Que estamos en red. Correcto. Que estamos en red. Entonces, si yo voto una libreta, ustedes también la votaron. La voté yo, pero ustedes, sus neuronas premotoras, la votaron. Y por eso, además, a lo mejor comprenden por qué, que es votar la libreta. ¿Te fijas? Entonces, estamos en red. Y esto también con los animales. ¿Te fijas? Ellos tienen también esa zona premotora que mirando pueden también reaccionar sus neuronas. Entonces, si todos somos uno en el fondo, ¿y cuál es el chiste que yo lo encuentro maravilloso? Que está en el dominio de la acción. No está en el pensamiento, no estamos hablando del pensamiento. Pensé que el otro votó. No es telepatía. No es está en el dominio de la acción, que es el dominio motor. Entonces también se ha visto que influye en la empatía. O sea, la empatía tú la puedes amplificar, desarrollar. Está en el dominio, colinda con el del lenguaje, muy importante. Colinda con todo lo que es, yo diría, comprensión y aprendizaje por imitación. De hecho, hay un doctor que ha estudiado mucho los neurones espejos. Los italianos son los capos, pero también en Estados Unidos hay unos maravillosos que son Ramachandran, maravilloso, que él estudia con a personas amputadas. Ustedes saben el dolor fantasma y toda la historia. Entonces él pone personas al frente y aunque le están acariciando el pie amputado a alguien del frente. Qué maravilla. Y la persona que lo está mirando se calma.
también existe auditivo, el sistema neuronal espejo, no solamente es visual, claro. es audiovisual, etcétera, táctil en el caso de este Ramachandran que trabaja con amputado. Cecilia, tenemos que ir a unos mensajes Ya. de la radio y a la vuelta volvemos con este interesante tema que es la biodanza. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Les invitamos a escuchar todos los jueves a las 20 horas la entrevista de Camila Vallejo y algo más. Nuevo horario, nuevas secciones y mucha interacción con nuestros auditores y auditoras. Ya lo sabe, este y todos los jueves a las 20 horas, la entrevista de Camila Vallejo y algo más en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ORG Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORG Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. ORG Chile, educar para la vida. Sexto Festival Cine de Mujeres de Santiago, FemCine 6. Un espacio para difundir el cine hecho por y sobre mujeres. Más de 100 funciones y una serie de actividades para diversos públicos. Todas gratuitas, en 6 comunas de la capital. Porque todas las mujeres tenemos una heroína dentro, ven a celebrar sus historias a FemCine 6, entre el 29 de marzo y el 3 de abril. Toda la información en femcine.cl. FemCine es un evento patrocinado por la Universidad de Chile y financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través del Fondo de Fomento Audiovisual. Bueno, y volvemos con la interesante entrevista a la doctora Cecilia Toro, quien es la hija de Orlando Toro, además. Sí. Hablemos un poco de tu padre. Genial. Mi padre es, bueno, él partió como profesor primario, desarrolló en los Andes, hizo pintar a todos los niños en una escuela granja cuando era muy joven, y hizo una exposición con ellos acá. Siempre le interesó el arte. Después estudió psicología. Fue muy amigo de Francisco Hoffman, trabajó con él en antropología médica. Conoció, por supuesto, a la doctora Lola Hoffman, por supuesto. También la quiso mucho en esto también de los sueños dirigidos. Después, en antropología médica, que él estaba contratado trabajando ahí con el doctor Hoffman, empezaron a trabajar con los enfermos mentales del frente, que era el psiquiátrico al frente de la Facultad de Medicina de la Chile. Entonces, ¿qué sucedió? Mi padre encontró que la calidad de vida de ellos era tan triste, ¿no? Y ellos estudiaban mejorar la calidad de vida de los enfermos y del trato de los médicos con el enfermo. Por eso habían creado eso de antropología médica que dirigía el doctor Hoffman. Bueno, entonces dijo, voy a hacer una fiesta con estos enfermos, qué sé yo. Y dijo, bueno, les voy a hacer algo muy lento para que se tranquilicen. Puso música regresiva, qué sé yo, y al otro día las enfermeras estaban locas del trabajo que le habían dado a los enfermos en la noche. Era al revés de lo que él había pensado.
Entonces puso música muy activa. Empezó a hacer experimentos con música muy activa y vio que necesitaban tierra, que necesitaban, digamos, conciencia de sí. Entonces, y no regresión, que les activaba su núcleo psicótico. Entonces, ¿qué pasa? Generó un primer modelo. Después, entonces, estuvo ahí donde todo el mundo iba en ese tiempo, en California, a Salem, algo así. Entonces, ¿qué sucedió? Vio que habían terapias de contacto, pero que eran desde la mente. Pero él vio que existían, sucedían cosas en esos contactos. Entonces, puso la afectividad al centro de ese modelo. Y entonces después hizo, como trabajaban con los estudiantes, muchas encuestas de qué es lo que desea la gente. Y agrupó todos los deseos de las personas, pero de cientos de personas, en estos 5 que llamó potenciales genéticos que la gente tiene que desarrollar. ¿Qué desean? Amor. ¿Qué desean? Ternura. ¿Qué? Afectividad. ¿Qué desean? Vitalidad, tener un buen trabajo, poder reírse. Vitalidad. ¿Qué desean? Trascender. ¿Qué es trascender? En este caso el ego hacia los demás y hacia la naturaleza. Importantísimo. Trascendencia. ¿Te fijas? No era irse al cielo. Entonces, él agrupó todo lo que deseaba la gente en estos 5 grupos que llamó los potenciales genéticos de las personas. Que son las 5 líneas de vivencia. Que son las 5 líneas de vivencia, porque el método es la vivencia. Sentirse profundamente vivo aquí y ahora. Ahora, sin duda me imagino que la doctora Hoffman tiene que haber tenido una influencia poderosa en tu padre. Él, curiosamente, adoraba a Francisco Hoffman. Con ella también la respetaba tremendo, pero era más bien que estudió con ella todo lo del sueño dirigido, porque en ese tiempo estudiaban todo, eran todos apasionados. También corresponde a una época, ¿te fijas? Porque eso yo lo tengo clarísimo. Algunos dicen, ¿cómo hizo esto? Esto lo hizo acá. No, venían de una época en que estaba sucediendo de todo. Los experimentos de expansión de conciencia se hacían ahí en la facultad, con artistas, qué sé yo. Esto uno nunca lo dice, pero a mí me gusta decir siempre la verdad, así, porque no es problema. En ese tiempo, Sandoz mandaba ahí al instituto LSD, de hecho, para experimentos de conciencia que se estaban haciendo en todo el mundo. Mi padre conocía al doctor Hoffman, ¿se fija? ¿Y qué pasó? Después al Perileri, ahí en Estados Unidos hicieron pura lecera, estaban los hippies, qué sé yo, se acabó la historia. Pero él en ese momento estudió mucho la creatividad de las personas, porque muchos artistas de ese tiempo pasaron por estas experiencias en que se escribía todo, se grababa todo, y muchos ejercicios de biodanza incluso se vieron ahí, solos, con la música maravillosa, con los artistas, qué sé yo. ¿Y qué resultó? Él dijo, ya, todo esto nosotros tenemos, todo es los receptores para esto, endógenos, las endorfinas, etcétera, etcétera, la dopamina que nos produce placer. Tenemos que estimular nuestras propias, sin droga, ¿te fijas? Con la música, con la danza. Y nosotros no usamos droga. Yo no estoy de acuerdo con la droga, de ninguna manera. Yo soy científica, qué sé yo. Entonces, pero sé que tenemos todos esos receptores para ella y que los podemos estimular, y la producción de neurotransmisores específicos con música específica. Podemos, con una música maravillosa, sentirnos más vitales, sentir afecto por la gente. Si tú sientes afecto con la persona, vas a tratarla bien. Esto va a la sociedad también. La gente da como saltos cuánticos en cuanto a su conducta en relación a su familia, en su trabajo. Tú no vas a tratar mal a alguien si sabes que es sagrado. Llega necesariamente a una ética en distintos planos, pero para nosotros, por ejemplo, Levinas es un óptimo para nosotros. ¿Por qué? Porque la epifanía del encuentro, el otro ser como sagrado. De ahí surge también todo lo del principio biocéntrico, la vida al centro, pero no solo tu vida, la vida de todos, de los animales, la vida de todo el universo. Te fijas, de toda la tierra, de cuidar los ríos.
De todo lo que está vivo. De todo. Si tú eres un biodancero, vas a estar como en una resistencia ecológica, aunque no andes en los desfiles, ¿te fijas? Pero vas a cuidar las plantas, vas a cuidar la vida, ¿te fijas? Vas a cuidar al otro. Entonces, por todo eso se pasó. Después, eso fueron en los años 60. Después nunca más, porque eso se cortó, ustedes saben. Y después siguió todo con la música, la danza, y desarrollando 500 ejercicios, 500, 600 músicas, que es lo ortodoxo, que es el cuerpo de la biodanza. ¿Cómo logra tu padre, Cecilia, identificar cuáles son los tipos de música que producen tales o cuáles efectos? Esa es una pregunta difícil para cualquiera persona que no tenga sensibilidad musical, ¿te fijas? Pero él la tenía. Él, por ejemplo, adoraba el jazz, porque había crecido, había sido posguerra. Mi padre nació el año 26. Entonces, estaba el jazz en Estados Unidos ya para los blancos también, no solo para los negros, el blues, qué sé yo. Entonces ve que produce vitalidad. Él ensaya. Él hace un estudio científico, así como al principio con los enfermos pensó al revés, ¿te fijas? Él va ensayando, ¿te fijas? Entonces ve que músicas, por ejemplo, clásicas son maravillosas para regresión, para afectividad. Las músicas brasileras son fabulosas. Él escuchaba mucha música, amaba la música, ¿te fijas? Entonces yo encuentro que eso fue un estudio sistemático de 40, 50 años que hizo, hasta cuando se estaba muriendo todavía el día antes que estaba... Pero solamente observación y mirar efectos, observar efectos y ensayo horror con... Sí, sabes, pero después ya tenía un sistema hecho. Pero eso que tú dices es así, porque yo, por ejemplo, decía, ¿cómo mi padre sabe a 5 kilómetros antes de conocer las personas, sabe toda su vida? ¿Te fijas? Él estudiaba el movimiento también de las personas. Entonces yo antes de morir él quería que yo me metiera en las emociones y estudiara más las emociones en la universidad. Yo no quería porque veía que él se le iba acabando la vida, quería aprender bien biodanza, no entendía cómo era como un mago así en relación a la gente. Entonces lo llevaba mucho a mi escuela, yo también tenía su escuela, pero yo lo llevaba mucho a la mía, también iba a la de él, nunca me perdía nada. Entonces yo le decía, papá, ¿cómo sabe? Entonces yo le ponía la música al señor y me decía, mira allí, mira allá. Entonces, cuando se pone la música y la gente baila, claro, estaba todo ahí. Se podía leer el movimiento de la gente, se podía leer con la música si estaba triste, si estaba contenta, qué necesitaba esa persona. ¿Y esa intuición se ha podido traspasar a los discípulos? Mucho, por eso creó un sistema tan que algunos dicen es rígido. Dicen, esta música me gusta, sirve. Y nosotros que somos un poco los que queremos guardar el sistema así puro, ortodoxo. Yo estoy muy empeñada en eso, por eso he hecho que se publiquen sus libros, qué sé yo, lo ortodoxo. Un sistema que dice, tales músicas son para tales ejercicios. Libros enteros, música, consignas y ejercicio. ¿Te fijas? Porque el método tiene una consigna que tú dices para dónde vas, el norte del ejercicio. Corta. Un referencial en que tú lo muestras. Y esto con las neuronas de espejo ya lo estás haciendo aunque lo estés mirando, sí, claro. Aunque él no sabía, pero antes, después ya lo supo cuando salió esto. Y después lo hacen ellos, ¿te fijas? Entonces es así, música, consigna y ejercicio. Hay todo con la vivencia. Tú tienes que sentirlo profundamente. Pero es progresivo, algunos sienten más, otros sienten menos, no importa, cada uno en su velocidad. La biodanza no segrega, la biodanza hay ancianos, hay jóvenes, hay niños, hay adultos, hay gordos, flacos, pobres, ricos, no segrega, y eso es muy importante. Qué bueno. ¿Cuántas escuelas de biodanza hay en el mundo? Tú me comentaste. Unas como 200, En Europa esto es una locura, por eso es que uno es muy invitada a los cursos de profundización de los que ya son facilitadores, justamente para tratar de mantener la ortodoxia. Claro, es re importante, me imagino. Claro, no pueden estar inventando lo que se les ocurre. No. Que tampoco le hace mal a la gente que baile, que esté... No, le hace regio. Y para mí, yo respeto todas las técnicas.
pero quiero decir que la biodanza es esto: música, movimiento, ¿te fijas? Vivencia, contacto con el otro, conexión, lo sagrado y lo profano juntos. No estamos divididos, esta es mi cabeza y es lo importante, este es mi cuerpo. ¿Hay una influencia de Jung Mucha, qué buena pregunta. Tú sabes que él se reía mucho porque él estudió mucho a Jung, a Freud también, pero Jung, los arquetipos y todo, así, por eso veis, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa? Jung por ahí dice que llegará un momento en que alguien le pondrá, como inventará los ejercicios para su arquetipo. Cuando mi padre estudió y leyó eso, más o menos que dice así, él dijo, yo voy a hacer eso. Oye, sería bueno, si alguien quiere hacernos alguna pregunta por Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? @OCáceresP, @OCáceresP. Seguramente hay gente que tiene alguna inquietud. El Twitter está abierto para que puedan hacer las consultas. Y cuéntanos un poquitito de estas líneas de vivencia. Ya, mira, la primera es la vitalidad que uno trabaja, aunque puede trabajar todas las líneas dentro de una clase. Una clase tiene una curva orgánica, no es así que hago esto. Pero siempre, por ejemplo, ya si la veo como líneas de vivencia, la vitalidad, en que tú tienes que deflagrar un impulso vital, una alegría en la gente, unas ganas de que tenga proyectos, de que camine en una dirección, de que orgánicamente se sienta, que se note. ¿Esto le podría servir, por ejemplo, a una persona que está con depresión? Por supuesto. Ya. De hecho, a ellos no es muy bueno hacerles regresión. Mi claro, padre porque, decía, porque los vuelves hacia adentro. Los conecta con la experiencia. Pero la vitalidad sí, porque los impulsa una voluntad, una energía de querer seguir vivo, ¿no? Exactamente, y de tener propósito, ímpetu a hacerlo. La resolución. Es claro. Después, por ejemplo, está la sexualidad. Hay como un orden así, pero uno puede trabajarlas todas, además, en una clase o alguna prioritariamente. En que es disposición al placer, pero en todos sus sentidos, en la sensualidad, en comerte una fruta, en disfrutar de algo, ¿te fijas? Claro. Después está... Que también hemos perdido eso, mucho. La creatividad. Importantísimo que tú escribas poemas, que tú leas poesía, no solamente que la creas. Nosotros leemos mucha poesía. Entonces, que tú pintes un cuadro, pero ¿qué es lo más importante? Crear tu propia vida. O sea, eso lo tenemos como norte. Entonces hay ejercicio en que se pone a la gente en contacto y después se les hace escribir un poema para el otro, un poema para sí mismo, un poema para los árboles, etcétera, para el universo. ¿Te fijas? Pero lo más importante siempre, ojo, crear tu propia vida. Crear tu propia vida. Después la afectividad más profundo, en todos sus matices, porque va al amor, va a la empatía. Y para mí es fantástico esta la neurona espejo, en que tú la puedes desarrollar en el dominio motor, además de en otros dominios, además. Pero que esté en el dominio motor, yo encuentro extraordinario, que tú moviéndote, bailando, abrazando, puedas desarrollarlo. Claro, porque además, estamos como muy en el intelecto, pero ¿no? claro, y somos cabezones. Exacto. Pero nos olvidamos de esta casa, de este cuerpo que manifiesta, que comparte con un otro, que es nuestra extensión hacia los demás. Nos olvidamos de eso, ¿no? Y yo creo que la biodanza por eso trae esa experiencia, ¿no? De mucho, porque hay contacto. Hay gente, cuando yo iba a la casa de todos en Recoleta, entonces, ¿qué pasaba? Viejitos que no habían recibido en años un beso, ¿te fijas? Y ahí en una clase recibían 20 besitos en la frente, qué sé yo, es un milagro. Por supuesto. Y después la trascendencia, la última, que es trascender tu ego, hacia los demás y hacia el universo, hacia el planeta. Hay un modelo teórico que es ontocosmológico, no es el hombre ahí, es el hombre unido a todo el universo. Okay. Justo te iba a preguntar qué significaba eso para nuestros auditores. Significa que estás unido a todo el universo, que hay como un flujo cósmico que generó la vida, ¿te fijas? Tal como estamos, que de ese caos, en sentido, digamos, de la física, se generó un orden que era la vida, una matriz. Y de ahí, digamos, hay distintos niveles de organización hasta llegar al ser humano, que somos nosotros, ¿te fijas? Pero que eso después
te mueres, te desarmas y vuelven todas tus moléculas al universo. Hay un flujo total, estás inmerso en un universo. Y respecto a lo que tú decías recién, que me gustó eso, la casa nuestra, eso de abrazarnos un poco, de estar en contacto, porque la piel que nos separa es la misma que nos une. Entonces hay que tenerlo claro eso. Claro, y cómo se recomponen muchas veces vínculos, ¿no? Con la familia, con los hijos. Importantísimo, porque acá no es teórico, tú lo vivenciaste. Entonces no te puedes engañar, no te puedes con tus argumentos, es que yo estoy enojada por esto. No hay, la ideología no está, está la vivencia. Y la vivencia, nadie te puede engañar. Es la experiencia misma. Claro. Por lo tanto, la biodanza es una experiencia transformadora. Oye, hay varios Twitter aquí, no tenemos el tiempo, pero mira, hay una persona que nos dice que escuchándote le recuerda la película Avatar, no sé, Ya. por los ritos, por los me imagino yo. Bueno, muy lindo, claro, muy porque lindo. estamos presentes insertos en el universo. Y una discípula tuya te manda un saludo que quiero mencionarla, es la Mónica Aguirre. Oh, qué simpática, sí, ella es facilitadora, estudió en mi escuela y está trabajando en distintas municipalidades. Qué bueno. Y la Lucet, que trabaja en la cárcel, también le mando un saludo yo. Una gran amiga y que trabaja también en la está construcción. haciendo un lindo trabajo. Y en la construcción, mañana, tarde y noche, donde trabaja Rodrigo y con estos obreros que te decía, pero ha trabajado mucho. Todos mis alumnos son maravillosos. Qué bueno. Los amo. Cecilia, ¿tiene sentido de que experiencias de talleres de transformación apoyados con propuestas como la ontología del lenguaje y otras incorporen biodanza? Son absolutamente. Sí, ¿eh? De hecho, en los cursos de biodanza, de ontología del lenguaje, está incorporada la biodanza, pero con ciertas limitaciones. ¿Te fijas? Ver, ¿cómo es eso? Está, digamos, hasta donde yo entiendo, porque no lo he hecho yo, con emoción, pero no tanta, porque tú no puedes estar haciendo el switch a cada rato. ¿Te fijas? Entonces la vivencia es la vivencia. Entonces, sí, la respuesta sería sí. ¿Te fijas? Lo están introduciendo y con mucho éxito, y es necesario, yo encuentro las técnicas. Cognición corporizada. Sí, Entonces, claro. lo que estudian teóricamente, lo que ahí lo vivencian. Además que los ontólogos del lenguaje dicen que el ser humano es cuerpo, emoción y lenguaje. Claro, bueno, Maturana decía que somos biología, y dentro de la biología, cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, por eso es que se agrega, se complementa con biodanza, pero entiendo, claro, lo que dice Cecilia, que es distinto estar inmerso en un proceso puro de biodanza que tener que pasar de la emoción al intelecto, otra vez al cuerpo. Claro, por eso debe tener sus limitaciones, ¿no? Yo creo que tiene, pero solamente eso, o sea, cualquier aporte para mí siempre es importantísimo, de cualquier técnica que use el cuerpo, y de la biodanza, fantástico. Qué bueno. Cecilia, seguramente hay auditores que les encantaría ubicarte, así que danos tus coordenadas. ¿Dónde te pueden ubicar? Yo tengo un mail, ceciliatoro2011@gmail.com, y tengo también una página web de mi escuela, que es www.escueladebiodanza.cl. escueladebiodanza.cl. Claro. Ahí los auditores que se interesen en esta magia del danzar con sentido, te pueden contactar. Sí, de todas maneras. Pueden estudiar, transformarse en facilitadores. Tu escuela que es un lugar espectacular, además, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, una parcela maravillosa en el Cajón del Maipo, donde la gente muchas veces se queda a dormir, ve las estrellas, tiene piscina, están los árboles. Qué maravilla. Yo tuve la suerte de conocerla y estar ahí contigo gracias a Tania. Ahora, tú tienes una responsabilidad enorme, Cecilia, con la gente y con lo que sabes para transmitirlo. ¿Qué mensaje le puedes entregar a nuestros auditores allá finalizando el programa? Sí, mira, yo lo primero que le diría a la gente, como algo general, no dejarse jamás descalificar. Eso es biodanza, porque eso te va matando tu identidad. No dejarse descalificar, primera cosa. Segundo, desarrollar sus potenciales, ya sea danzando en biodanza, ya sea creando como puedan, en cursos, pero siempre estar en un ambiente enriquecido. ¿Te fijas? Escuchar música, leer poesía. Sí. Eso yo les aconsejo. Crear vínculos
crear vínculos, porque eso es importantísimo, desarrollar la empatía, desarrollar el amor en cualquiera de sus acepciones y el respeto a la vida, porque en una sociedad como estamos en este momento y como está el mundo, se necesita gente que esté como un guerrero de la paz. Guerrero de luz. De luz, eso. ¿Te Se fijas? nos olvidó una pregunta para la Cecilia, que la biodanza tiene que ver con los aspectos luminosos del ser humano. Sí. No, pero lo mencionó, lo dijo. Ya, lo dijo. Principal, fundamental. Perfecto. Calificar, por eso yo digo, no se dejen descalificar, porque eso les hace mal. Exactamente. Sepan decir no si los están descalificando. Y sus potenciales, desarróllenlos. Pongan una música linda, lean una poesía, etcétera. Perfecto. Oye, Cecilia, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros en este programa. Y bueno, Cintia. Sí, un placer, Cecilia, muchas gracias. Y bueno, con nuestros auditores, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo Buenas miércoles, tardes. Conversando en Positivo en la radio que piensa. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.